Ya, buenos días chicos, hoy en nuestro curso de religión vamos a trabajar el tema orden sacerdotal. Entonces el orden sacerdotal es uno de los sacramentos, ¿no? Entonces, vamos a explicar, ¿no?, qué función tienen los sacerdotes. Ya, entonces vamos a ver de dónde nace el sacramento del orden sacerdotal. Por ejemplo, ustedes recuerdan, Jesús tenía sus 12 apóstoles. Entonces la misión que les dio Jesús a ellos es que continuaran su misión. Ya, ustedes saben que el cristianismo se agrandó. Hubo mucha gente que creyó en Cristo, en la religión, en ese tipo de enseñanzas que daba Jesús, y entonces se expandió grandemente. Entonces los apóstoles tuvieron que elegir más colaboradores. Ustedes se imaginan, 12 no iba a ser suficiente. Entonces ellos eligieron colaboradores y se les llamó presbíteros, ¿ya? Entonces los obispos, sucesores de los apóstoles, actualmente eligen en la actualidad a algunos varones y por el sacramento del orden sacerdotal. Entonces repito, los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, eso ya lo hemos visto en otras clases anteriores, ¿no? Los obispos son los que suceden de los apóstoles y los consagra para ser ministros de la iglesia, es decir, para servir de manera especial a todos los cristianos. Entonces, entre las tareas de los presbíteros o sacerdotes, lo más importante son los siguientes, ¿ya? Entonces, mira, número uno, ¿quiénes son los representantes de los apóstoles? Actualmente son los obispos, ¿no? Y los obispos, ¿no? Los obispos son los que representan a los apóstoles, ¿no? Ahora, dígame, ¿los sacerdotes pueden ser mujeres? No, solamente varones, ya, varones. Ya, entonces en la actualidad solamente sacerdotes pueden ser varones. Ahora, ¿cuáles son sus tareas principales de los presbíteros o sacerdotes? O sea, cuando hablamos de presbíteros, estamos hablando de sacerdotes, o sea, lo mismo. Entonces, ¿cuáles son? Proclamar y enseñar el evangelio. Ustedes cuando asisten a misa, no siempre el cura, el sacerdote, les lee pasajes de la Biblia, del evangelio. A veces lee una lectura del Antiguo Testamento y una lectura del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento, ustedes saben que ahí ustedes pueden leer el evangelio. Luego, ¿qué más hacen los sacerdotes? Celebran los sacramentos. Por ejemplo, en la misa hacen la Eucaristía, bautizan, casan, y algunos, no todos, realizan confirmación. Y luego, obviamente, que preside y anima la vida de la iglesia. Siempre, de acuerdo a la categoría de una iglesia, tiene, digamos, el cura, el sacerdote, administra todo eso, ¿no? Tiene no solamente realiza y anima la misa, sino que también él administra toda la parte económica, por ejemplo, de la iglesia, ¿no? De la congregación cristiana que él preside. Ya, entonces mira, los hombres que son invitados por Dios
para ser sacerdotes y que van a recibir este sacramento son los que van a llamar o van a continuar la vida de Cristo. Son los que se les llaman los pastores, que van a guiar a la iglesia, ¿no? Van a ser, ¿qué más? Los encargados de administrar los sacramentos, ¿no? Aunque algunos, por ejemplo, como la confirmación, solo lo administran los obispos, ¿ya? Y también tienen que asistir espiritualmente a los demás fieles. ¿Se acuerdan del sacramento de la unción de los enfermos? El sacerdote también tiene esa misión, ¿no? Asistir espiritualmente a los demás fieles. Ahora, los sacerdotes que son llamados por Dios son escogidos, ¿no?, entre toda la comunidad para consagrar a Dios, ¿no? ¿Y para qué? Y lo consagra a Dios y luego él, o sea, cuando ya es sacerdote, tiene que estar en una comunidad y brindar y estar a su servicio. En algunos, de repente ahora se ve poco, ahora sí hay bastantes sacerdotes peruanos, pero antiguamente, como había pocos sacerdotes peruanos, a veces en algunas iglesias habían sacerdotes extranjeros. Un sacerdote, cuando se recibe, igualito lo pueden mandar, no solamente predica en su país, sino predica en cualquier país extranjero. Ustedes a veces habrán visto, bueno, yo he visto en algunas iglesias que hay curas, por ejemplo, de África, hay curas de origen asiático, ¿no? O sea, no siempre hay sacerdotes de origen americanos, europeos, ¿no? Italianos, franceses, que sus congregaciones religiosas los envían a diferentes lugares, ¿no? Entonces, ellos sirven, o los sacerdotes, por eso son escogidos para justamente enseñar a la comunidad, ¿no? Una cosita, los hombres que reciben este sacramento ya quedan constituidos sacerdotes para siempre, ¿ya? O sea, ya es algo que ya no se puede borrar. Ya, si tú has escogido ser sacerdote, ya vas a ser sacerdote para siempre, ¿ya? El orden imprime en ellos un sello indeleble que no se puede borrar. O sea que una vez que tú ya te vas a quedar con ese sentido de sacerdote, ¿no? El sacramento del orden solo se puede recibir una vez en la vida. Es decir, una persona no se puede recibir de sacerdote 2 veces, ¿no? Ese es. Por ejemplo, un sacerdote, igual como un estudiante universitario, recibe clases, se internan en un convento, en una congregación, y ahí reciben todas las enseñanzas bíblicas, ¿no? Pero para eso el hombre tiene que tener mucha vocación, así como cuando ustedes se preparan para de repente ingresar a una universidad, a un centro de estudios, los que van a ser sacerdotes también se preparan. No es fácil, se preparan. Un sacerdote, por ejemplo, debe manejar muchos idiomas. Él debe saber la Biblia e interpretar la Biblia exactamente, ¿no? En todos sus años de internamiento que él está, tiene que aprender todo eso. Ser sacerdote no es una carrera fácil, es un poquito, tiene que tener bastante cultura, tiene que enseñar, hay cursos de teología, ¿no? Todo él tiene que saber de todas las religiones, no solamente de la religión católica, porque ustedes saben que hay otras religiones que a veces atacan a la religión católica, entonces ellos tienen que tener argumentos para poder defenderse, para defender, ¿no? Es igual, si tú eres hincha de la U, ¿no? Tienes que saber también las debilidades de otros equipos,
porque cuando te molesten por tu equipo, tú puedes defenderte. De igual manera, los sacerdotes tienen que saber mucho, mucho de su religión. Y los sacerdotes ya solamente se dedican a la comunidad. Ustedes saben, los sacerdotes se pueden casar. ¿Ah? Los sacerdotes se pueden, no. Los sacerdotes de la religión católica no se casan, no pueden tener esposa, ¿no? No tienen esposa. Ellos no se pueden casar, ¿ya? Entonces, por eso es una vida muy sacrificada los que quieren ser sacerdotes, ¿no? Muchos de los que a veces ingresan a sacerdocio, a veces no aguantan y se retiran, ¿no? A mitad de carrera se retiran y ya no son sacerdotes, sino son gente normal, ¿no? Porque ellos no pueden tener hijos, no pueden casarse, no tienen que ser célibes, es decir, no pueden tener ellos hijos, no pueden tener unión o tener relaciones con una mujer. Todo eso es parte de su carrera, ¿no? Ya. Ahora pasemos a los grados, ¿no? A los órdenes. En el sacramento del orden existen 3 grados, ¿ya? Los grados que hay. El episcopado son los sacerdotes de primer grado, ¿no? Son los obispos. Por ejemplo, acá en Perú hay obispo de Lima, obispo de Arequipa, obispo de... Cada departamento tiene su obispo, ¿no? Todo el conjunto de los obispos forma el episcopado. Estos son como dicen los de mayor grado, los obispos, ¿no? El presbiterado son los sacerdotes de segundo grado, ya son los sacerdotes de segundo grado. Esos son los presbíteros, ¿ya? Y el diaconado, con los diáconos que están ordenados para servir y ayudar a los obispos y a los presbíteros. Los diáconos, ustedes de repente, hay personas que hacen algunas funciones de los sacerdotes, eso se le llama diáconos, ¿ya? Hacen misa, comulgan, ¿no? Hasta bautizan, si no me equivoco, pero son personas que los diáconos sí pueden tener esposa, ojo, los diáconos sí pueden tener esposa, si no son personas que normales, así, pero de repente se casan, son casados, ¿no? Tienen su mujer, tienen sus hijos, y de repente ellos quieren servir a Dios. Entonces ellos ayudan a los obispos, ayudan a los presbíteros, o sea, los sacerdotes, a realizar misas, a hacer varias funciones. E incluso realizan algunas funciones como realizar misas, por ejemplo, ¿ya? Pero ellos no son, digamos, los de tercer grado, por decirlo, ¿no? Y no se sorprendan que pues, él hace misa y tiene esposa, ustedes recuerdan, cuando sea más grande se van a dar cuenta. A veces, por ejemplo, donde yo vivo hay varias personas que son casadas, tienen hijos, pero a veces hacen misas, ¿no? Hacen misas o hacen, por ejemplo, el trabajo de la unción de los enfermos. Van y asisten y apoyan cuando una persona está enferma, inclusive comulgan, o sea, le dan la hostia, ¿no? Cosas que hacen cura. Pero son personas, ¿no? Que están, digamos, siempre de ayudante en los obispos y a los presbíteros. Entonces, cuando hablamos de presbíteros, estamos hablando de los sacerdotes, no se olviden. ¿No? O sea, ¿qué son los presbíteros? Son sacerdotes, ¿no? Sino que ese nombre viene de la época de los apóstoles, ¿no? Los apóstoles tuvieron que elegir colaboradores, ¿no?
Los colaboradores de los apóstoles fueron los presbíteros. En la actualidad ya sabemos que los representantes de los apóstoles son los obispos, ¿no? Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Listo. En su tarea hay dos preguntas que espero que la puedan. Hay dos preguntitas. Una de ellas se les pregunta quién es el obispo de Lima. Eso ustedes lo pueden averiguar por internet, ¿no? También está quién es el obispo actual de Lima y cuál es el cura, el sacerdote de su iglesia, de su comunidad. Por ejemplo, Reina, tu comunidad es la iglesia que está acá al frente, ¿no? De las Mercedes. Tú tienes que averiguar quién es el sacerdote que es jefe de esta iglesia, ¿no? Ustedes que de repente viven en otra zona, no sé dónde vivirán, tienen que averiguar quién es su sacerdote y quién es... El obispo de Lima sí lo pueden encontrar por internet, ¿no? Ahí vamos a saber si ustedes van a misa o no van a misa, ¿no? De igual manera para todos, ¿no? Entonces ustedes averigüen, hay dos preguntitas en su tarea que es sobre eso, ¿no? ¿Quién es el obispo de Lima y quién es el sacerdote de tu iglesia donde tú asistes, ¿no? En una iglesia hay varios sacerdotes a veces, ¿no? Pero del principal nada más, ¿no? Del principal. Porque siempre una iglesia puede haber 2, 3 sacerdotes, pero siempre de esos 3, uno es el jefe, ¿no? Es el jefe. Bien, chicos, entonces esta es nuestra clase de hoy, orden sacerdotal. Ya saben, de repente algunos de ustedes algún día me sorprende y son curas, ¿no? Bueno, en este caso Renzo, ¿no? Porque ya sabemos que mujeres, Renzo y Sebastián, de repente ustedes hace unos años son curas, sacerdotes, ¿no? Así es. Digo, no. A veces, igualito cuando Renzo no quiere ser, yo quiero ser ingeniero, quiero ser médico, hay muchas personas que de niños quieren ser sacerdotes también. Tienen ese bichito de servir a la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces hasta ahí nos quedamos y retornamos a las 10:15 más o menos. A veces, como es el cambio de hora, a veces para instalar nuevamente mis programitas me demoro un poquito, pero desde las 10 ustedes ya tienen que estar intentando ingresar al grupo, ¿ya? Para poder seguir nuestra clase de... A ver, los niños que van a hacer CPA, si pueden a la mano, tengan sal, azúcar, harina, si tienen agua y un envase transparente, ¿ya? Los alumnos, para ver, hoy día vamos a hacer mezclas y vamos a hacer mezclas. ¿Qué cosa es la mezcla, no? Entonces, de repente ustedes, como en su casa, yo sé que están en su casa, pues, tienen a la mano algunos sal, por ejemplo, aceite. Tienen a la mano sal, azúcar, aceite y agua. Y un vasito de vidrio transparente, para hacer algunos experimentos chiquitos, de repente lo hacen junto conmigo, ¿ya? Los alumnos del bar. Entonces a las 10 nos encontramos nuevamente, ¿ya? A las 10 nos encontramos. ¿Con estos vasos? Sí. O más chiquito, no importa, puede ser así. Nos ha puesto cualquier vaso transparente, solo que tiene que ser un vaso transparente. Para que se vea... Cualquier tamaño, así todo, pero que sea transparente. Está bien. Y un poquito de aceite de cocina, azúcar, sal, podría ser, ¿ya? Listo. Y si tienes arena de... ¿Ya? Listo. Entonces ahí nos vemos.